de lo que Jesús puede hacer y nadie más. Lo que Jesús puede hacer y nadie más. Hay atributos exclusivos que le pertenecen solamente a Jesús. Hay atributos que solamente pertenecen al Señor. Y esos atributos que solo Jesús tiene, es que solo Jesús puede estar en todas partes. Él está en todas partes. Así que el salmista dice: si subo al cielo, allí estás tú. Si yo hago en lo más profundo de la tierra, por allá mi casa, allí estás tú. Lo fácil que es escapársele al hombre, pero lo difícil que es escapársele a Dios. Hermano, ¿cuántas veces hemos intentado nosotros escapárnosle a los hombres, pero a Dios no te le puedes escapar, porque donde quiera que tú vayas, allí está Él. Hay un atributo que solo Dios tiene, y es que Él conoce todas las cosas. Eso es un atributo particular de Dios. Él solo conoce todas las cosas. Él solo es todopoderoso. Sabe que el ser humano quisiera ser todopoderoso, y si a usted le dieran la capa de superhéroe, seguramente usted pediría ser todopoderoso. Pero aunque muchos han intentado ser todopoderoso, siempre hay algo que los hace falibles. Pero hay uno que es infalible, hay uno que es todopoderoso, el cual no hay sombra de mudanza en él, y se llama Jesús de Nazaret. Bendito es el nombre de Jesús. Sin embargo, mi hermano, Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado intelecto, nos ha dado dones, nos ha dado diferentes capacidades, y con capacidad de ciencia nos hizo Dios, con la capacidad de superación. El Señor nos hizo con la capacidad de superación. Nosotros no somos los mismos que llegamos siendo al Evangelio. ¿Hace cuánto que llegamos al Evangelio y lo que éramos? Hace muchos años. Pero ¿sabe algo? El Señor nos dio la capacidad de avance. Los avances, mi hermano, son buenos, y los avances en el mundo tienen una respuesta a todas las cosas de la vida. Pero aunque el hombre ha avanzado mucho, y aunque el hombre ha alcanzado muchas capacidades, solamente hay cosas que Dios puede hacer. Solo Dios puede transformar la vida de una persona. No estoy en desacuerdo, estoy en total acuerdo con las ciencias sociales, la psicología, la psiquiatría, todo lo que se ocupa del comportamiento del hombre. Pero aunque el comportamiento del hombre sea tratado por muchas personas, solamente hay uno que tiene el poder para transformar realmente la vida de un ser humano. Hermano, la palabra de Dios dice en Gálatas, en el capítulo número 6, en el versículo número 15, mi hermano, y yo quiero que usted me acompañe allí a leer la palabra, porque dice: porque en Cristo, dice, ni la crucifixión vale nada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que dice una nueva. Aquí el valor real de las cosas y de la transformación del hombre no se da por la conducta del hombre, porque no le predicamos a la conducta de los hombres, lo que quiere decir que los pastores no andamos detrás de la gente como policías. Yo estos días le predicaba a la iglesia, hermanos, a veces cuando uno de pronto ve que un hermano no viene a la iglesia, uno como que quisiera prenderle una cámara en la casa o por donde vaya para saber qué está haciendo. Pero el Señor luego me dijo que yo no era policía, que yo era pastor, que yo no tenía que predicarle a la conducta de las personas, sino que yo tenía que predicarle al corazón del hombre, porque esa palabra que toca el corazón es la que transforma al ser humano. Amén.
Nicodemo le predicaron de una transformación verdadera y solamente Dios podía hacer eso. Por eso le dice Nicodemo, es necesario que todos los hombres nazcan de nuevo. Es que el nacer de nuevo trae una vida diferente a nosotros. No es solamente venir a un culto a ser parte de un acto religioso, que es importante, que lo necesitamos. Necesitamos algo más grande, y es que Dios pueda transformarnos a nosotros. Solo Él tiene el poder para transformar al ser humano. Amén. Dice Primera de Pedro capítulo número 1 en el versículo número 23 acerca de ser renacidos por la palabra. Dice la palabra, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Dice, por la palabra de Dios. Hermano, definitivamente tenemos que decir que los hombres no han logrado mucho con nosotros. No han logrado tantos cambios. En algunos momentos de la vida he tenido que buscar, o hemos buscado de pronto la ayuda del ser humano y de las ciencias sociales. Como pareja muchas veces nos toca o debemos de buscar una ayuda. Sí, tanto si es del pastor o de un profesional, pero sabemos que la transformación del ser humano solamente la puede hacer Dios. Yo siempre me he preguntado por mi vida que quién era capaz de cambiar un mentiroso tan grande como yo, que sus propias mentiras se las creía. Y yo decía, ¿quién podrá cambiarme? Bendito es Dios. Hermano, y raíces de amargura tenía en mi corazón, y yo decía, ¿quién podrá cambiar? No es solamente el borracho, no es solamente el fornicario, no es solamente los que viven bajo otras condiciones, sino que es el pecado. Solamente Dios puede transformar la vida de una persona. Allá a la iglesia donde llegamos, llegó un joven, mi hermano, esclavo de muchas cosas. Usted quisiera que de pronto entendiera lo que le voy a decir, pero cuando yo vi que ese joven entró, y no soy supersticioso, yo vi que ese joven entró y lo vi atado a tantas cosas, y el Señor me dio unas palabras para orar por él cuando terminamos la predicación. Y ese joven llegó con una gorra a la iglesia y no quería acomodarme la cara, pero yo ya sabía que Dios iba a hacer algo poderoso en su vida. Este joven, mi hermano, llegó con su vida destrozada. Me dijo, pastor, hace unos años me escapé de la cárcel, hace unos años estaba en medio de la delincuencia, hace unos años estaba en medio de tantas cosas. Y yo decía, ay Dios mío, que no me siga contando, porque me va dando es como miedo. Pero sabe algo, mi hermano, que cuando yo comencé a predicarle la palabra a este joven, en unos pocos meses comenzó a ser transformado por Dios, y Dios comenzó a transformar su vida. Y estos días me decía, pastor, yo quiero ser bautizado, ¿qué debo de hacer? Y usted comienza a verlo. Cuando llegó hasta muy flaquito a la iglesia, pero hoy se le ve como todo bien puestecito, bien organizado en su manera de vestir. Su rostro cambió, porque aquí hay uno solo que puede transformar al hombre. Segundo, solo Dios puede hacer milagros. Hay muchas personas que necesitan un milagro en esta noche. Bueno, solo Dios lo puede hacer. San Mateo en el capítulo número 15, en el versículo 21, en la Nueva Versión Viviente, dice: Jesús salió de allí, San Mateo 15, 21, y caminó los 80 kilómetros que lo separaban de la región de Tiro y de Sidón. Una cananea que vivía por allí se le acercó suplicante: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio que la atormenta constantemente. Jesús le respondió, Jesús no le respondió ni una sola palabra. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: dile que se vaya, que ya nos tiene cansados. Entonces Jesús le dijo a la mujer: me enviaron a ayudar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Pero ella se acercó más y de rodillas le suplicó de nuevo: Señor, ayúdame. No creo que sea correcto quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Le replicó Jesús: sí,
Respondiendo ella: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dijo: tu fe es extraordinaria. Le dijo Jesús: conviértase en realidad tus deseos. Y su hija fue sana en aquel instante. Hay alguien en esta noche que vino con la necesidad de un milagro. Usted está pensando que alguien más lo puede hacer, pero le tengo una palabra de parte de Dios en esta noche. Solamente milagros hace Dios. Usted está buscando tantas salidas que hoy en día se busca lo que a la magia antes, a la brujería antes le decían brujería. Hoy a la brujería le dicen por ahí magia blanca, parapsicología. Y hay un montón y un sinfín de cosas que no pertenecen a Dios para que en el hombre ocurra algo milagroso. Yo quiero decirle que solamente Dios podía en el vientre de María poner en ella esa semilla, mi hermano. Solamente Jesús podía sanar. Por eso ella fue insistente. Esta mujer solamente fue insistente, y cuando tuvo su oportunidad se acercó y le dijo: lo que tú hagas por mí es suficiente, pero haz un milagro. Y yo quiero decirle que en esta noche el que puede hacer milagros está en este lugar y puede hacer un milagro en esta hora. Estamos orando, estamos en ayuno, estamos buscando a Dios, y ahí es donde se manifiestan los milagros que solo Dios puede hacer. La mujer del flujo de sangre no necesitaba solamente cualquier cosa, necesitaba un milagro. Oh, mi hermano, ¿cuántos hemos venido, mi hermano, aquí con necesidad de un milagro? Yo quiero decirle que María Magdalena necesitaba un milagro. Un paralítico que fue llevado por sus amigos por encima de la casa fue entonces llevado, mi hermano, porque necesitaba un milagro. El centurión necesitaba un milagro. Una viuda en la ciudad de Naín necesitaba un milagro. Su único hijo había muerto, necesitaba un milagro. Un mudo endemoniado necesitaba un milagro. Una multitud que no tenía que comer necesitaba un milagro. Y si aquí hay alguien que necesita un milagro, aquí hay un Dios que tiene poder para hacer los milagros. No busques hacer milagros o que te hagan milagros en otra parte. Aquí el que tiene poder está en este lugar, y Él vive y vive para siempre. Amén. Hay algo que yo me sorprendo. Solo Dios puede abrir un corazón. Hechos en el capítulo número 16, en el versículo 14. Dice la palabra del Señor Jesús: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la palabra. Hoy vino alguien que está oyendo la palabra. Y el Señor abrió su corazón. No sé si a usted le ha pasado, a los que Dios nos ha dado la oportunidad de predicar en la Refán, en los barrios, en los pueblos, y usted está predicando ahí a varias personas, y usted se queda como mirando a uno en especial, y usted dice: vea, este es el que se va, hoy este es el que se va de aquí convencido. Pero usted ignora lo que hace Dios. Porque resulta que el que usted veía más desinteresado fue el que se convirtió. Pero si yo estaba yendo era a la casa de ella,
¿Qué fue lo que pasó que se convirtió? Fue el hijo. Si yo estaba y aquel que yo le predico y nada, y fulanito, y de un momento a otro ocurrió algo. Porque cuando Dios abre el corazón de una persona, mi hermano, no hay ser humano que lo pueda cerrar. Es que Él convierte el corazón de piedra en un corazón de cera. Él es el que convierte el corazón de piedra en un corazón. Sabe que nosotros muchas veces tenemos ese corazón como una piedra. Los que construyen y los que conocen de las vías saben que para poder, mi hermano, para poder entonces abrir una brecha en medio de una carretera pavimentada, se necesita conseguir un disco de punta de diamante. El diamante es carísimo. Si alguien tiene un diamante por ahí, por favor, no lo vaya a llevar al centro. Yo tengo me gusta este anillo negro, pero el de oro con dificultad lo saco, porque a uno le da. Y si uno va en la moto y uno dice, no, mejor lo guardo. Pero mi hermano sabe que el diamante tiene mucho valor. Y esos discos de diamante, mi hermano, tienen solamente unas pequeñas porciones de diamante. Y entran y penetran y cortan. Hay gente que tiene el corazón, mi hermano, duro. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Qué hay que predicarle? Yo quiero decirle que cuando alguien deja que el Espíritu Santo toque su vida, la palabra dice en el Salmo 22 que ese corazón se convierte en un corazón de cera que se derrite delante de la presencia del Señor. Nadie lo tiene que obligar. Sabe que eso comienza como a tocar el corazón y a derretirlo delante de la presencia. Romanos capítulo 3 versículo 11. La palabra del Señor Jesucristo, mi hermano. Dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Los corazones de muchos, hay gente, mi hermano, que le estorba el evangelio. Pero sabe algo, mi hermano, cuando el poder del Espíritu Santo toca la vida de alguien, mi hermano, toca su corazón, porque hay gente que se ha desviado. Pero mire lo que dice Hechos en el capítulo número 3, en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Sabe que hay gente que se le predica la palabra, mi hermano, pero sus corazones son corazones duros. Pero aquí hay uno que tiene el poder para abrir el corazón de una persona. Y sabe, mi hermano, que Él es un Dios santo y poderoso, pero que también es respetuoso. Él está a la puerta y llama. El que le abre la puerta, Él entra y cena con Él y puede disfrutar de la vida eterna. Solo Dios puede abrir el corazón. Solo Dios puede abrir el corazón. Bendito es el nombre del Señor. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo número 14. La palabra del Señor Jesucristo. Qué bueno que usted en esta hora pueda recibir esta palabra. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Usted tiene que entender en esta hora que solamente Dios puede abrir el corazón de alguien para entender la palabra. Solo Jesús puede traer paz a la vida de alguien. San Juan capítulo 14 verso 27 dice la palabra: mi paz os dejo,
La paz os dejo. Dice, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabe, mi hermano, que hoy en día se proclama paz? Tantas personas han intentado buscar la paz a través de tantos medios. Un presidente promete la paz, otro presidente promete la paz. El uno conceptualiza la paz desde un sentido y otro desde otro sentido. Pero yo no tengo que conceptualizar la paz desde el pensamiento humano. Yo tengo que conceptualizar la paz desde quién es la paz, no desde qué puede generar la paz. Porque el que es la paz, Él genera paz en nosotros. Solo Jesús puede darte paz. Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios. Uy, hermano, yo no sé cuántos han podido sentir la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hay gente que sus pensamientos andan confundidos, andan en guerra entre sí mismos dentro de sí. Pero en esta hora yo quiero decirte que para esa guerra tienes la paz y se llama Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré la paz. La paz de Dios es permanente, ¿cierto? La paz de Dios es permanente. La paz de Dios trata con el problema central del hombre, el pecado. Nosotros estábamos en guerra con Dios. A mí sí me preocupaba eso. Pero la Biblia dice que estando ya en paz con Dios, fuimos reconciliados. Hubo un proceso de reconciliación porque estábamos lejos. Esa paz, mi hermano, tuvo un precio y la pagó Jesús. Por eso solamente Él puede dar. Isaías 53:5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra. Hermano, nosotros cuando tenemos el peso de su gloria en nuestra vida, hemos sentido la paz de Dios que sobrepasa. Cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando no puedes dormir, yo quiero decirte en esta hora, hay uno que trae paz a nuestras vidas. Hay uno que trae sosiego a nuestros corazones. Cuando nadie más te puede dar paz y tranquilidad, aquí hay uno que trae paz al ser humano. Hace muchos años caí en un proceso difícil en mi vida que robó la tranquilidad y la paz, y no sabía cómo salir de allí. Pensaba que ya no había más espacio para mí y había guerra en mi mente. Y cuando ya no podía más, vino alguien y me dio la paz, y está aquí en este lugar. Solo Dios puede salvarte. Solo Jesús te puede salvar. Hechos capítulo 4 versículo número 12 habla de que solamente hay uno que te puede salvar, y el ningún otro. Me gusta cuando la palabra de Dios totaliza las cosas, porque hay cosas que en la vida hoy estamos en medio de las verdades
y de que todo el mundo tiene la verdad. Respétele la verdad que es su verdad. Yo no conozco otra verdad. Aquí hay una sola verdad y se llama Jesús, y no hay otro que pueda salvar. Se llama Jesucristo de Nazaret. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Isaías 43, 11 y 13 dice la palabra: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y amigo, usted estará pensando: ¿cómo así? Entonces, ¿quién es el que salva? Jesús. ¿Quién es el que salva? Jehová. Yo quiero decirle que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo. Él no ha cambiado, Él es el mismo de siempre. Jesucristo es el único y verdadero Dios. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que se manifestó en carne, pero que aunque se manifestó en carne, nunca ha dejado de ser Dios. Él fue el que nos salvó, y no hay otro que pueda salvar. Yo anuncié y salvé e hice oír, y nunca hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Ese era Jesús. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? Él es el único que puede salvar. Solo Dios puede convencer a una persona de ser pecadora. Muchos queremos que hay gente en la iglesia que uno quisiera que cambiara de inmediato. Pero San Juan 16, 8 dice la palabra: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence. Usted ha tratado, yo recuerdo mi papá y mi mamá tratar de convencerme. Pero hermano, aquí cuando no es Dios el que hace las cosas, las personas que andan de pronto por ahí buscando iglesia, que andan de un lado para el otro, mi hermano, son como personas, mi hermano, son personas que andan corriéndole a Dios. Usted no tiene que correrle a Dios, que es que allí no me gusta cómo me predican la palabra. Yo quiero decirle que si no es Dios el que te convence, no va a ser el pastor tal o el pastor aquel. Aquí hay uno que es el que convence el corazón del hombre. Si te convenció un pastor te va a hacer ir de la iglesia. Si te convenció un líder te hace ir de la iglesia. Pero si te convenció Jesucristo, aunque vengan los vientos, aunque vengan las aguas, sabes. Aquí nadie nos mueve, aunque haya gente que nos quiera mover, aunque hayan tormentas que nos quieran mover. Él es el único que nos ha convencido. Solo Dios te puede sacar del hoyo en que has caído. El Salmo 40 verso 1 dice la palabra del Señor Jesús en esta hora. Salmo capítulo 40 verso 1 dice: pacientemente esperé en Jehová, dice, y Él se inclinó a mí y me oyó mi clamor. Verso 2 dice la palabra: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo estuve en el hoyo de la desesperación, yo estuve en el momento de la dificultad, no hallé cómo salir y no tenía fundamento. Pero un día Cristo Jesús me puso sobre una roca, me puso sobre una peña. Es que Él es el que puede colocarte en los pasos que debes de andar. Mira lo que dice el versículo 3, dice la palabra del Señor: puso luego en mi boca. Que ya no era capaz ni de cantar, porque se lo confieso, mi hermano, llegó a mi vida el momento en que no pude cantar.
porque llegó dificultad a mi vida, porque llegó momento difícil. Solo Dios me pudo sacar del hoyo de la desesperación. Hay tiempos en nuestra vida que intentamos hacer cosas que nos hacen, mi hermano, daño, que nos llevan a tocar fondo. Oh, mi hermano, pero aunque hayas caído en el flagelo de las drogas, del alcohol, aunque hayas caído en lo más bajo, comienza a entender que Dios hasta allá puede meter su mano, porque Él metió su mano en el lodo cenagoso, me sacó de allá, me vio lleno de pecado, pero hubo una sangre preciosa que me lavó, hubo una sangre preciosa que me rescató y me sacó del lodo cenagoso. Solo Dios puede librarte de las tinieblas. Colosenses 1:3 dice la palabra: en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oh, yo no sé, pero algunos estaban en medio de la práctica de la brujería, de la hechicería, de los juegos diabólicos, de la lectura de la mano, de la lectura del cigarrillo. Pero ¿sabe algo, mi hermano? En esta hora una iglesia tiene que declarar que Jesucristo es Dios y que solamente Él nos puede librar de las tinieblas. ¿Sabe, mi hermano, que allá en La Ceja, donde era pastor, oh, yo quiero decirle, nos pusieron que tierra de cementerio en la parte de afuera, porque la iglesia que había ahí antes de nosotros se había acabado y le iban a hacer lo mismo. Es que a nosotros no nos entra ninguna hechicería. Esa iglesia cada vez crecía más, esa iglesia cada vez más salvos, y la vecina se sorprendía. Pero si le hicimos tal cosa, es que nosotros no tenemos enemigo contra nosotros, porque nosotros tenemos al que nos libra de las tinieblas. Aleluya. Solo Dios puede sanar las heridas de tu pasado, esas heridas emocionales que te dejaron. Póngase en sus pies, que aunque me queda haciendo falta, le dije que a las 8:10. No sé si hay alguien que necesite que Dios haga algo en su vida. Pero si hay alguien que necesita algo de Dios que solamente Él puede hacer, escúcheme, allá donde usted está, Él lo puede hacer. Dios no se limita a estar en este altar, Dios no se limita a estar en este lugar. Si usted lo quiere hacer, puede venir a estar en el altar. Claro, Dios lo puede hacer en tu vida en esta hora. Necesitas un milagro, solamente Él. Estás pasando por situaciones emocionales difíciles, solamente tu Dios. Pero yo quiero invitarte en esta hora para que tú le digas a tu Dios, dígale: Señor Jesús, solamente tú lo puedes hacer. Y cuando ya no hay más donde buscar, cuando ya no hay donde más ir, aquí hay uno al cual puedes ir. Porque el salmista comenzó a ver que muchos tenían sus dioses en las montañas, pero este Dios que nosotros tenemos no está pegado en la montaña, no está puesto allá en un lugar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solo Dios. Y vaya así, tal vez viniste con una necesidad en tu familia. Solo Dios. Pastor, cáncer, solo Dios. Pastor, yo llevo muchos años en el evangelio, y aunque me conocen y saben quién soy, aunque en la iglesia ya saben, pero también saben
que no he podido cambiar. Tú lo que necesitas es a Jesús y decirle: solo tú puedes obrar en mí. Y siento que he venido a traerle la palabra a alguien en esta noche que había pensado que ya no había nada que hacer. Pues solo Dios lo puede hacer. Él lo va a hacer. Alguien que está desconfiando hasta de su propio cambio, alguien que está desconfiando de su propia realidad, alguien que dice: ya no hay futuro para mí. Pero aunque ya no pienses que haya futuro para ti, aquí hay uno que lo puede hacer. Aquí hay uno que lo puede hacer, que tiene autoridad. En el nombre de Jesús, en esta hora, sé sano donde quiera que estés. Si hay alguien que ha traído una enfermedad en esta hora, yo le voy a declarar en el nombre de Jesús sanidad en esta hora. Oh, yo sé que allá atrás hay alguien que está siendo tocado por el Espíritu Santo. Hay alguien que solamente puede ser lleno por el poder del Espíritu Santo. Aquí no te llenan las cualidades de los hombres. Al que no le están llenando las cualidades de la iglesia: oh, es que no te queremos llenar a ti. Aquí hay uno que te quiere llenar a ti. No somos nosotros, solo Dios te puede llenar.